noches, Dios les bendiga y puedan ustedes con sus vidas bendecir el nombre maravilloso, glorioso y victorioso del Rey Jesús. Les habla los pastores J. Mario y Rosita, compartiendo este viernes, celebración que hacemos a la preciosa persona del Espíritu Santo, compartiendo la palabra que Dios nos pone en nuestro corazón en el día de hoy. Bendecimos la preciosa persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Aquel que nos regala el aceite, el fuego, la lluvia, la brisa, el poder, el amor, la fe, y para poder seguir a Jesús, que nos guía por este mundo, que nos consuela, que nos protege. Y que con un solo toque suyo, que es el toque del Espíritu de Jesús, del Espíritu del Padre, tenemos todo en esta vida. Así que una cordial bienvenida a esa persona maravillosa y un cordial saludo a todos ustedes. Les damos gracias a Dios porque la pandemia va como mermando fuerza, aunque debemos guardar todos los elementos de autoprotección que debemos de tener, de bioseguridad que llamamos, y no bajar la guardia, pero también damos gracias a Dios que la mortandad ha mermado, que la plaga está atacando menos o con menos fuerza, y esperamos que todo esto pase. A nuestros seres queridos que ya están sanos de esta plaga, que fueron tocados por ella, las oraciones continúan para el fortalecimiento de sus vidas y para la bendición de todos. Oramos por todas las naciones, porque esto le tocó a todas las naciones, a Europa, Asia, África, Oceanía, las islas del mar, América, todo nos tocó. Este dolor fue universal y algo tenemos que aprender, o mucho tenemos que aprender de él. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra muy sencilla que está en Marcos capítulo 5 y que titulamos como cronología de un milagro. Cronología de un milagro. Y quisiera recordar de esta mujer que lo hizo todo bien, que puso toda su fuerza, todo su amor, toda su capacidad, usó toda la capacidad de la medicina tradicional y de la ciencia para curarse de una enfermedad, pero no pasó nada. Y era una mujer valiente y guerrera, luchadora, que quería vivir libre de una plaga, de una enfermedad. La enfermedad que ella tenía la hacía sangrar día y noche. Era una vida muy triste porque la sangre hervida, y si estamos sangrando día y noche, la vida se está yendo día y noche. Además que era una enfermedad penosa, ruinosa, muy vistosa también. Era muy difícil controlar esta enfermedad, que era un flujo de sangre, y nos dice la palabra que llevaba 12 años de su vida perdidos, derramando sangre cada día. Primero esta mujer agotó los remedios caseros, los remedios de la abuela, los remedios de la familia, las plantas, las tisanas, todo aquello que nuestros abuelos tan sabiamente usaron, y todos los remedios caseros que nos ayudaron tanto en esta pandemia también. También fue a los médicos. Nos dice la palabra, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, Marcos capítulo 5, versículos 25 y 26, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, pues estaba peor. Había gastado su vida, su dinero, sus fuerzas, todo su amor, y estaba peor. La ciencia había fracasado con ella, como ha fracasado en tantos aspectos de nuestra vida. La medicina gastó todo su dinero en ella, toda su hacienda, y estaba peor. Era ese su dolor. Sangrar día y noche. La pregunta es, ¿cuál es tu dolor? ¿Por dónde sangras tú en este momento?
tal vez un ser querido que se fue y te hace sangrar todavía. Sangrando por un hijo al cual te duele lo que le pasa a él y lo llevas como una herida en su corazón, como una herida abierta. Sangrando por una relación rota y destruida que te hace llorar y sufrir permanentemente. Y que te ha traído mucho dolor a tu vida. Sangrando por la familia, por una enfermedad, por una situación X que es insostenible. En esa mujer que tenía flujo de sangre estás plasmado tú y yo, y está plasmada toda la humanidad. Tu amigo, tu vecino, tu compañero de trabajo, tu familiar, tu cónyuge, tus seres queridos, tus hijos, tus nietos están plasmados en esta mujer que sufría flujo de sangre, porque cada uno tiene su dolor a su manera, en su edad, a cada cual le duele, no solamente te duele a ti. Pero a los niños les duele y son inocentes. A los niños les duele y son más desprotegidos, son más vulnerables. Por eso el dolor de los niños toca a todos nosotros. El dolor de nuestros hijos niños y de nuestros nietos niños toca a todos nosotros. Porque la humanidad está herida. Y hay millones y millones de personas que caminan diariamente con un flujo de sangre, sangrando de alguna manera, sangrando en el alma, sangrando en el espíritu, sangrando en su cuerpo, sangrando en su vida sentimental y emocional. Hay mucho dolor y hay mucha herida, por lo cual tú ya has agotado todos los recursos, has hecho todo lo posible, pero el flujo de sangre sigue allí cada día. Entonces esta mujer da un primer paso que ya por fuera de la ciencia y por fuera de los remedios caseros y por fuera de la lógica de este mundo, empieza a dar pasos en el mundo de lo espiritual. Empieza a dar pasos en el mundo sobrenatural. Cuando ya agotó todos los recursos y lo hizo bien y lo hizo con sacrificio, ahora está tratando de buscar lo sobrenatural. Y da un primer paso. Y el primer paso es muy sencillo. Algo o alguien le siembra en su corazón: tú necesitas un milagro. Tú necesitas un milagro. Y la ciencia no lo puede hacer. Esta mujer le he sembrado, le he revelado esta gran verdad. Necesito un milagro. Y yo te digo a ti, tú necesitas un milagro en muchas áreas de tu vida que sangran, en muchos lugares de tu interior, de tu ser interior que sangras. Tú necesitas un milagro. ¿Qué es un milagro? Un milagro es un acto creativo de Dios, por medio del cual, o por medio de este acto, Él rompe todas las normas naturales, toda la lógica humana, y hace un imposible, produce un imposible, algo que no estaba dentro de la lógica humana. Él lo hace. Eso es un milagro, y solamente Él lo puede hacer. Jesús de Nazaret lo puede hacer porque está ungido por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está sobre mí, lo dice Jesús. Un milagro es mover una montaña que era inmovible, como lo es una enfermedad, como lo es un dolor, como lo ha sido esta plaga de muerte que entre todos la estamos moviendo, y hay tantos y tantos y tantos milagros que habría que escribir un libro sobre los milagros que hemos visto en este tiempo. Ella amanece un día con una palabra que debe ser sembrada en ti también. Sembrada en su corazón: necesito un milagro. Maestro, necesito un milagro. Algo sobrenatural, porque ya lo agoté todo. Porque ya lo agoté todo. Y esa palabra queda grabada en su corazón. Anhelo un milagro. Puede sanarme un milagro. Puede quitarme ese dolor tan grande que tengo, un milagro. Para reconocer que necesitamos un milagro, eso debe ser sembrado por el Espíritu de Dios en nuestro corazón, porque Él es el que nos conduce a toda verdad. Espíritu de justicia y de verdad, y espíritu de poder también, y espíritu de amor. Para ello se necesita humildad, reconocer que ya boté todos los recursos, que mi ego, mi ser, lo que yo tengo ya no vale nada ante el poder y la misericordia de Dios. Reconocer que postrado de rodillas o en el suelo, que solo un milagro puede sanarme. Ese es el primer paso que da esta mujer ya en el mundo espiritual, en el mundo sobrenatural, en el mundo de la fe que ella todavía no conoce.
Otro punto que ella tiene que entender es saber cuál es la fuente del milagro. ¿Dónde está la fuente del milagro verdadero? Porque hay tanta charlatanería en la tierra, y hay tanto entretenimiento, y hay tanta brujería y hechicería, y hay tanta cosa falsa en la tierra, que hay que buscar la verdadera fuente. ¿Quién es el hacedor de milagros? Necesito un milagro. ¿Quién me puede hacer un milagro? Leemos Marcos 5, 27. Cuando oyó hablar de Jesús, oyó hablar de Jesús. ¿Y qué oyó hablar de Jesús? Oyó hablar que él hacía milagros, que él tenía un poder milagroso, sobrenatural en su vida, que para él nada era imposible, que él recorría la Galilea enseñando, predicando y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Alguien le dio testimonio, alguien le habló de Jesús, quizá un amigo, un vecino, un familiar, un ministro, un miembro de una iglesia, de una sinagoga. Alguien le habló de Jesús. Por eso es tan importante hablar de Jesús y darlo a conocer a otros. Decirle, Él tiene la unción y tiene el poder del cielo para sanarte, para liberarte. Jesús te puede librar y solamente Él te puede librar. Un milagro nace cuando tú sientes la necesidad de ese milagro, cuando es sembrado en tu corazón que necesitas un milagro. Pero también cuando te acercas al milagro, cuando escuchas que Jesús, el Hijo de Dios, te puede hacer ese milagro. Que Él es perdón, Él es amor, Él es hacedor de milagros. Esa mujer escuchó de Jesús. Hay tantas fuentes hoy para escuchar de Jesús, pero no solamente escuchar de Jesús, sino creer y dar pasos de fe en Jesús. Y ella, cuando ella escucha el testimonio de otros, de la grandeza de Dios, de lo que ya hizo en la vida de otros, eso te da fuerza a ti, te consuela, te alimenta tu fe y te lleva a dar un paso. Por eso es tan importante dar ese testimonio de nuestra fe, hablar de lo que Jesús hizo por mí. Entonces ella dice, ya oí hablar de Jesús y yo también necesito ese milagro. Por tanto, yo también necesito de Jesús, porque Jesús es la única fuente de todos los milagros. Es el único que puede hacer ese milagro. El Espíritu Santo tiene que colocar este sentir en ti. Anhelo un milagro y la convicción de que solo Jesús, el Hijo de Dios, el ungido de Dios, el Cristo, nos puede hacer ese milagro. Que nadie más, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Y no hay otro milagroso sobre la tierra, sino aquel que llevó nuestros pecados, nuestras rebeliones y nuestras heridas a la cruz del Calvario. Entonces ella toma otro paso de fe en la cronología de este milagro. Primero agota los recursos humanos, luego siente la necesidad de un milagro, luego escucha que Jesús tiene el poder para hacer el milagro, entonces se levanta y camina buscando a Jesús. Es como la cuarta parte de esa cronología de un milagro. Sale a buscar a Jesús. Marcos 5, 27 dice, y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud. Ella encuentra a Jesús, pero hay un obstáculo muy grande para llegar a Jesús, que es la multitud. La multitud lo oprime, lo aprieta, hace como una especie de muralla protectora que impide que la gente vaya a Jesús. Es como una barrera que está allí. Ella está sangrando. Ella viene caminando y viene enferma. Ella necesita algo de Jesús, pero ¿cómo acercarse a Jesús si hay tanto estorbo para acercarse a Jesús? Hay tanta multitud, hay tanta parafernalia alrededor de Jesús. Hay tanta religión y tanto rito alrededor de Jesús. Hay tanta gente que vive de seguir a Jesús a su manera. Hay una multitud allí. El milagro se anhela, el milagro se busca, el milagro se guerrea.
A veces el milagro viene en una forma espontánea y sencilla, que no hay que pelearla ni guerrearla, porque en un acto soberano de Dios y derrama su gracia sobre nosotros, pero a veces se nos obliga a luchar y a guerrear el milagro. Y eso está haciendo esta mujer. ¿Cómo voy a hablar con Jesús en medio de esta multitud y en medio de tanto ruido? ¿Cómo voy a acercarme a Jesús si todo el mundo lo aprieta y me empujan y no puedo acercarme a ella y además estoy débil? No puedo acercarme a él y además estoy débil. ¿Qué debo hacer entonces para acercarme a Jesús? Entonces esta mujer le ha revelado algo muy hermoso. Y es parte de la cronología del milagro. Desde la multitud ella diseña su milagro, ella planea cómo va a ser su milagro. ¿Sí? Lo único que puede hacer, dice ella, en medio de la multitud, no puedo hablar con él, no puedo detenerlo, lo único que puedo hacer con él es tocar su manto. Es tocar por lo menos el borde de su manto, tocar algo de él, algo de él. Si yo logro tocar algo de él, entonces voy a ser sano, voy a ser sana. Y eso es lo que voy a hacer, Marcos 5, 28. Porque decía, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, seré salva. Esa es la forma en que ella planifica su milagro. Tocar el borde de su manto. Yo seré sana, no por su palabra, porque no puedo hablar con él. Yo seré sana, no porque pueda detenerlo y pueda pedirle que me imponga sus manos. Yo seré sana porque yo me voy a arriesgar a abrir paso en medio de la multitud y a tocar por lo menos un borde de su manto. Eso es fe preciosa. Eso es reconocer que Él es sublime, que Él es poderoso, que tiene poder sobrenatural y que no es necesario ni siquiera hablar con Él, porque cualquier cosa que Él usa, cualquier parte de su cuerpo y todo lo que Él usa está rodeado de un hálito de santidad. Y eso lo entendió esa mujer. Todo alrededor de Jesús, todo alrededor de su persona es milagroso. Hasta los hilos de su manto se vuelven milagrosos porque se impregnan de la santidad y del poder del que lleva ese manto. Aleluya. Eso es fe. Y esa mujer sangrando se abrió paso en medio de la multitud, rompiendo la multitud mientras sangraba y mientras confesaba: si tan solo puedo tocar el borde de su manto, si tan solo puedo tocar el borde de su manto, si yo toco el borde de su manto seré sana. Así planeé mi milagro y así será el milagro y así confieso el milagro que se ha sembrado en mi corazón. Tocaré el borde de su manto y seré sano. Aleluya. Esa mujer camina hacia Jesús confesando su milagro. Caminaba cansada, fatigada, sangrando y confesando un milagro. Qué fe tan grande nos enseña esta mujer a nosotros, qué amor tan grande. Y la palabra te dice hoy a ti y me dice a mí: levántate, camina hacia Jesús. Confiesa qué es lo que necesitas de Él, cuál es la necesidad esencial más grande que hay en tu vida, cuál es aquella necesidad muy profunda que hay en tu vida. Diseña cómo vas a llegar a Jesús, diseña cómo va a ser tu milagro. Él te lo permite, Él es amor, Él te permite que diseñes el milagro, aquello que necesitas y que solamente Jesús lo puede hacer. Y aún dile al Maestro cómo lo puede hacer, aunque Él sabe cómo hacerlo, pero también Él te escucha y se alegra de que tú le ayudes a diseñar el milagro. Levántate, camina hacia Jesús y diseña tu milagro. Uno podrá decir: yo obtendré el milagro. Primero, el milagro que necesito es este, y solamente Dios lo puede hacer, nadie lo puede hacer. Y el medio que voy a usar para obtener ese milagro es la oración, el clamor. Ese es un medio. Esa es una forma. Entonces tú irás confesando ese milagro cada que oras a Dios. Y cuando oras con otras personas, estás confesando ese milagro, mientras vas en la multitud caminando hacia Él. Otros dicen, planean su milagro a través de la adoración. Yo a través de la adoración me acercaré a Dios y obtendré ese milagro profundo que nadie lo puede hacer en esta tierra. Porque si lo pueden hacer aquí, ¿para qué se lo clamas al Señor?
Otros lo podrán hacer a través del ayuno, que es una forma de orar muy profunda. Y a través del ayuno podrás obtener el milagro que estás buscando. Tocarás el corazón de Dios. Otros lo harán a través de la comunión íntima con Él, que es así que toca el corazón de Dios. Y pasarán horas y horas con Él en comunión y en adoración. Y esa es la forma en que ellos han diseñado para obtener el milagro. A través del ayuno, a través de la oración, a través de la adoración, a través del servicio a otros, yo obtendré mi milagro y eso agrada a Dios. Es una ayuda que le damos a Dios que Él acepta, aunque no la necesita, pero la acepta, porque Él siempre quiere trabajar con sus hijos. Entonces diseña tu milagro. No te quedes solamente diciendo, necesito un milagro. Esa es la primera palabra que debes pronunciar. Maestro, necesito un milagro. Luego tienes que decir cuál es la fuente de los milagros, porque en este mundo hay mucha fuente falsa. Mucha fuente falsa. Entonces descubrirás que Jesús. Y sigues la cronología del milagro, después verás que tienes que caminar a Jesús. Y verás que van a haber muchos obstáculos que se van a atravesar en tu camino para que no llegues a Jesús. Entonces es allí donde digo, como no puedo llegar a Jesús porque la multitud me lo impide, porque la religión lo impide, porque hay mucho intermediario, entonces lo voy a hacer a través de la oración, o de la adoración, o del servicio, o del ayuno, o de la forma más extraña y misteriosa que Dios te revele. Luego que tú ya diseñes cómo vas a hacer el milagro, cómo se va a dar tu milagro, entonces camina confesando, dando testimonio, hasta que llegues al corazón de Jesús, hasta que llegues al lugar donde Él está. Tocar algo de Él, así sea su sombra misma, un bordo de su manto, un hilo de su vestido, pero algo tienes que tocar, porque cuando tú estás adorando, estás orando, o estás ayunando, o estás haciendo lo que decidiste hacer para encontrar tu milagro, cada que te acercas a eso que estás haciendo, estás tocando el corazón de Dios, estás acercándose al corazón de Dios, y cuando tocas el corazón de Dios, entonces viene un milagro. ¿Un milagro? No, varios milagros, porque esta mujer obtuvo varios milagros. Primero, Él te concederá el milagro sustancial que anhela tu corazón y que confesaste y que diseñaste. Segundo, además del milagro, podrás dar testimonio a otros y hacer que otros reciban ese milagro. Y eso también es un milagro poderoso. Saber que el milagro que yo recibí bendice a otros, consuela a otros y anima a otros a buscar un milagro y por supuesto a buscar a Jesús y a tocar su manto. Ese es un milagro inmenso, el milagro de la conversión. Pero también otro milagro que esta mujer produce en este momento es que fue salva. La salvación es el milagro más grande del ser humano, porque la salvación tiene que ver con la vida eterna, tiene que ver con pasar la eternidad en el infierno o en el cielo en la presencia de Dios. Ella fue salva, fue sana y fue salva. Pero hay otro milagro que me fascina que produjo esta mujer también. Primero, recordamos, fue sana. Segundo, dio testimonio a otros para que fueran sanos. Tercero, esa mujer fue salva, recibió la salvación. Y cuarto, como ella tocó a Jesús, como ella tocó el bordo de su manto y Jesús entendió quién me ha tocado. Y la gente le dice, pues toda la multitud te toca. No, pero alguien me ha tocado de una manera especial. Yo sentí que alguien se comunicó conmigo a través del lenguaje de la fe, a través del lenguaje del amor, de la fe, de la esperanza. Y eso no es común en la multitud. Entonces Jesús diferenció un toque de otro toque. Toda la multitud lo tocaba, pero una mujer lo tocó con fe, con amor, con una entrega total a Él. Cuando esa mujer que obtuvo la sanidad tocó a Jesús, recibió otro milagro muy poderoso. Algo de Jesús, algo del toque de Jesús quedó en ella. ¿Sí? Algo celestial se transmite a nosotros cuando tocamos a Jesús. Por eso, algún aroma de Dios queda en nosotros, alguna manifestación gloriosa. Tú no puedes tocar a Jesús, el ungido de Dios, el poderoso de Israel, y que no te pase nada. Algo quedó.
Y ella sintió que un hálito divino estaba en su corazón. Y ese toque de Jesús en su vida queda en su corazón. Sí, la grandeza se impregna, la majestad algo se impregna, la santidad algo se impregna. Algo de Jesús se impregna. Camina con gozo en medio de cualquier situación. Camina confesando ese milagro y camina confesándolo, cómo lo vas a diseñar, y camina confesando que Jesús es el Señor. Hasta que eso que diseñes toque el corazón de Dios, entonces se concede el milagro que estás buscando. Se concede además el milagro de que tocaste a Jesús y quedaste impregnado de Jesús. Se concede el milagro del testimonio que estás dando de Jesús y recibe la salvación, y la gente experimenta la salvación que hay en tu corazón. Tocar su corazón, o tocar por lo menos el borde de su manto, recibir salvación, sanidad, confesión de que Él es el Señor, y algo de Él en ti, algo del hálito divino en ti. Esta mujer salió con el milagro completo. Salió convertida, transformada, sanada, liberada y con un hálito de Dios en su vida. Eso nos pasa a nosotros cuando nos acercamos a Jesús de Nazaret, al ungido de Dios, al Cristo, a Jesús el Cristo, a ese maestro de Galilea que tiene todo el poder del Evangelio. Que Dios te bendiga y te guarde, y que esta palabra quede sembrada, que empieces a caminar hacia Jesús, confesando, primero diciendo necesito un milagro, luego buscando ese milagro que está en Jesús, buscándolo a Él, confesando ese milagro, diseñando cómo Él va a hacer ese milagro en tu vida, y luego disfrutando y compartiendo con otros y llevando por siempre en tu corazón un tesoro que hay que cuidar, y es algo de Dios en mí. Amén, amén y amén. Aleluya. Si es la voluntad de Dios, nos vemos este domingo a las 10:45 para tener el mensaje central de la palabra.